de antaño nos trae leyendas. Un caballero andante que en busca de la magia se dio de bruces con un feroz dragón. Y todos, señores, por el amor a una dama que lo embelesaba, ¡ay, cuántas de sus andanzas se plasmaron en romances! Escucha, y así te traslade a un mundo de castillos e historias singulares. Saludos una vez más, amigos y seguidores de Fas Fatun. Tenemos hoy por primera vez con nosotros a Jesús Callejo. Jesús Callejo, ya conocido por muchos de vosotros, pero bueno, vamos a repasar un poquito. Él es escritor, investigador, ya lo conoceréis también del programa de radio La Escóbula de la Brújula. Él también ha escrito varios libros como El territorio talismán, Breve historia de la brujería, Diario mágico, en el cual, pues bueno, hay muchos otros más y ya le vais conociendo. Tenemos hoy el placer de tenernos con nosotros. Buenas, Jesús Callejo, muchas gracias por acudir a la cita. Hola, Rafa, ¿qué tal? Nada, ya sabes, un placer estar contigo y compartir estos momentos mágicos. Perfecto. A ver, vamos a tratar hoy un tema mágico, como tú has dicho. El mito del héroe y el dragón. Así un poco genérico y ya, bueno, esto ya nos despierta un poquito la idea mitológica que, como toda leyenda y toda mitología, siempre hay por ahí un poquito de verdad, o sea, no todo son historias. Bueno, Jesús, te paso la palabra, tú nos vas comentando sobre este tema tan interesante y bueno, ya vamos charlando sobre la marcha, sobre aquello que puede ir surgiendo. El mito del héroe y el dragón. Te pongo un poco en antecedentes, sí, porque bueno, sí, este mejor, tema, entrando. Lo interesante que tiene es que se junta pues un tema mitológico, que es el dragón, con un tema legendario, que es un poco el héroe, ¿no?, que va tras la bestia, y un tema simbólico, y es todo lo que significa ese trasfondo. Ya sabes que las leyendas tienen un pozo de realidad, y los mitos y las epopeyas también. En este caso, cuando hay dragones por medio, pues está claro que nos habla de una clara simbología. Entonces hay como tres personajes o cuatro elementos principales en todas las historias y todas las variantes. Por una parte, el monstruo, que suele ser un dragón, y veces que no. Por otra parte está el héroe, que tiene que dar caza al monstruo. Por otra parte está la doncella, que normalmente es la que se sacrifica, ¿no?, en aras de la prosperidad de una ciudad o de un pueblo. Entonces hay un sorteo y una doncella, pues al final es la elegida para que sea devorada por el dragón, y luego ese dragón también custodia un tesoro. Por lo tanto, el héroe, cuando va tras este dragón, no solo rescata a la princesa de las fauces del dragón, sino también se hace con el tesoro. Un tesoro que no tiene por qué ser material, sino que puede ser también de orden esotérico, de orden espiritual o de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes que dentro del dragón hay como dos vertientes, el dragón occidental y el dragón oriental. En Occidente tiene unas connotaciones muy peyorativas, siempre muy malignas, sobre todo en el ámbito cristiano. En Oriente, sin embargo, el dragón es un animal positivo, solar, benéfico, incluso está en el horóscopo chino, ¿no? Aquellos que tienen el signo del dragón, pues suele ser un signo que les augura buenas perspectivas para el presente y para el futuro. Así que básicamente interesante la paradoja, que en un lugar sea sí, protagonista bueno de poder y en otro, sin embargo, es lo contrario. Sin embargo, ya sea uno o ya sea otro, la figura del dragón es importante, porque si no le faltaría piezas a este puzzle, a esta historia. La historia se quedaría incompleta, no habría un desarrollo lógico.
Claro, continúa, claro. ya vamos resaltando. No, está bien. Ideas Por eso, porque que puede ser que la interesante. perspectiva del dragón, según en qué parte de la Tierra nos encontremos, Ahí está. es diferente, claro. Sí, Pero bueno, básicamente coinciden en una serie de elementos que son comunes. Tanto si hablamos de relatos orientales como si hablamos de relatos occidentales, ¿vale? Sí que estamos hablando de una historia legendaria y universal. Es decir, prácticamente en todas las epopeyas, y las más antiguas son las de Sumeria, las de Babilonia, también las egipcias, siempre se habla del desarrollo de, bueno, pues eso, de cómo las civilizaciones humanas surgen de un enfrentamiento primigenio donde se enfrentan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, por decirlo de otra manera, las fuerzas de la oscuridad con las fuerzas de la luz. Sí. Y normalmente esas fuerzas de la oscuridad están representadas siempre por un enorme dragón, monstruo, sí, alguien al que tienes que vencer. Entonces ya las epopeyas, por ejemplo, babilónicas, la de Enuma Elis, que posiblemente sea la más conocida y la más antigua, que habla ya del origen del planeta Tierra, donde ya hay un enfrentamiento. Por una parte estaría Marduk, sería por decirlo así como el héroe solar, y Tiamat, que sería la que representa el caos. Entonces, por lo tanto, uno tiene que imponer el orden y Tiamat, que sería esta especie de diosa monstruosa y primordial, es la que representa el caos. Al final de la batalla, te puedes imaginar, vence el bien, vence Marduk, y de Tiamat pues se va desarrollando distintos elementos que forman el planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, del cuerpo de Tiamat se crean los cielos y la tierra, de las lágrimas se crea el Tigris y el Éufrates, etcétera. Es decir, ves que son mitos cosmogónicos, pero ya se está hablando de algo que es principal luego en sucesivas sagas, sobre todo en la Edad Media, y es que hay un elemento destructivo que tienes que intentar controlar para que la luz y el orden vuelva a imperar. Entonces, el héroe puede ser un dios, un semidios, puede ser una persona, un héroe humano, pero con unos poderes sobrehumanos, que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y ahora, si quieres, iremos comentando algunos de esos episodios donde poco a poco veremos que hay una constante. Cuando esa constante se produce en las leyendas, en las epopeyas, en las sagas nórdicas o meridionales, quiere decir que hay un trasfondo de verdad. Y el trasfondo de verdad no es que exista la literalidad de lo que vamos a contar, sino sencillamente que el simbolismo nos está remitiendo a esa lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, entre la luz y la oscuridad, entre las fuerzas salvajes de la naturaleza y las fuerzas controladas de la naturaleza, y eso yo creo que es un poco la reivindicación de los mitos simbólicos que aparecen siempre en el héroe, en el dragón, y luego posteriormente aparece la doncella. La doncella es un elemento ya posterior para darle como más énfasis a la historia. De alguna forma podemos destacar, pues, como decíamos, el héroe, la persona que finalmente va a desarrollar el desenlace del lado del bien. Una parte débil, en este caso, pues la doncella. En otros casos, bueno, es muy arquetípico, ¿no? Porque podemos ilustrar a la doncella con un poblado, un país, un castillo o un lugar donde son más débiles, que quizás esta fuerza predominante ilustrada con el dragón. Héroes y villanos también entra un poquito aquí. En este caso el villano sería pues este dragón, el que atenta contra los pobres, contra los débiles en este caso. Podrían ser también los pobres, ¿no? Dependiendo de qué tipo de epopeya vamos hablando. Así ya vamos situando un poquito los personajes, la ficha, vamos a ilustrarlo así. Ya hemos montado el tablero de ajedrez, ya tenemos donde está el rey, la reina, las torres y los peones. Y a partir de aquí comienza la batalla. Sí, no, era importante. Era importante un poco ponernos en antecedentes de que estamos hablando de un mito universal. ¿De acuerdo? O sea, no es un mito griego, no es un mito solo romano, no es un mito cristiano, no es un mito de los vikingos, sino que es algo muy genérico. Estamos genéricos en la conciencia colectiva, prácticamente, podríamos decir. Entonces, lo curioso es que luego en cada mitología, sea la etrusca, sea la romana, sea la griega, vemos que aparece siempre unos elementos muy similares, ¿de acuerdo? Y te pongo unos ejemplos. En el caso de Hércules. Hércules, estamos hablando de un semidios, hijo de Zeus. Pues, muy ligado a España.
y muy ligado a España, sí, sobre todo a ciertas ciudades, ¿no? Como Sevilla, La Coruña, Cádiz, Tarazona, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Hércules, dentro de sus 12 trabajos, tiene que luchar en algunos casos con un monstruo que a veces puede ser un dragón. El Ladón, por ejemplo, de 100 cabezas o la Hidra de Lerna son como dos ejemplos muy representativos. Tiene que vencerlos para luego seguir prosperando, ¿no? En sus trabajos y en su evolución. El caso de Cadmo y el dragón de Ares, Teseo y el Minotauro, ¿te acuerdas, no? Del famoso laberinto de Creta. Ulises tiene que luchar con Polifemo, Argos tiene que luchar con Equidna, Jasón, el que va buscando el Embellecedor de Oro, tiene que luchar con el dragón de la Cólquida. Tristán sería el héroe de la mitología céltica, Sigfrido el héroe de la mitología germánica, el que aparece en toda la saga de los Nibelungos, ¿no? Del tesoro de los Nibelungos. Beowulf, por ejemplo, en el mito anglosajón, Tesuf en el mito hitita, etcétera, etcétera. Incluso Bilbo el Bolsón, el tío de Frodo, también tiene que luchar contra un dragón. ¿Ves un poco como en todos los aspectos, en todas las mitologías, y podría citar muchísimos más ejemplos, aparece un héroe y aparece un monstruo al que hay que dominar? ¿Vale? Entonces, ahora hablaremos un poco si ese monstruo es un monstruo real, es un monstruo simbólico, está representando a la naturaleza, está representando a las fuerzas salvajes, o qué está representando. Entonces, poco a poco el mito va variando. Te puedes imaginar que va mutando también con el tiempo, sobre todo cuando ya entra el cristianismo, al monstruo, al dragón, ya empieza a tener otras connotaciones. Ya no es el monstruo devorador de hombres, sino que el dragón ya se le considera una asociación del anticristo, del demonio, del paganismo, es decir, de lo que tienes que rechazar, que sería el Leviatán, por ejemplo, que aparece en el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Es decir, ya tiene unas connotaciones mucho más negativas en contraposición a las connotaciones positivas que tienen las mitologías orientales, donde el dragón, ya lo has visto en las fiestas, en la celebración del año chino, el dragón sale, además es un dragón serpenteante, muy diferente al occidental, y lo celebran con un jolgorio. ¿Por qué? Porque la llegada del dragón es la llegada de la prosperidad, es la llegada de la alegría, de la luz, de los buenos augurios. Bueno, pues eso son connotaciones que han ido variando con el tiempo, y sobre todo cuando ya se van metiendo también personajes santos dentro de esa mitología cristiana. Verbigracia, San Jorge o un arcángel como San Miguel, que ya has visto que iconográficamente aparecen representados alanceando, cómo no, a un dragón que le tienen bajo sus pies. Ahí también, no sé si es que bifurca un poco la historia, ya que ha mencionado los mitos, sí, podemos decir mitos, una forma de ilustrar algo en la revelación o apocalipsis de Juan. Hay dos dragones, dos tipos de dragones, uno con cabeza de leones, los dos tienen 7 cabezas, 10 cuernos, pero uno tiene simbología más se ilustra más como cabezas de leones, en el otro más como cabezas de serpientes, que creo que también iba ligado a cierto momento, a cierta connotación, no era el mismo, en que en algunas cosas parecían el mismo. Es un poco complejo todo esto. Si de alguna forma yo creo que todo esto es para ilustrarnos ciertos misterios, ciertos conocimientos, ciertos factores dentro de la vida y de la historia humana, para hacer entender a otros temas de que de otra forma no serían entendibles. Sí, claro, pasa que ahora en esos tiempos lo asemejamos más a fantasía, igual se deja ya ahí un poquito de lado. Pero si tuviésemos que entrar un poquito más en el significado, sabemos que no tiene un significado concreto, pero vamos a hablar un poco de qué es cada cosa, quién es cada cual en esta historia. Sí, yo creo que sí, es importante ya pues un poco ceñirnos al mito clásico, vamos a llamarle así, ¿no? Sí. Y el mito clásico es cuando ya aparece la doncella, cuando ya aparece el tesoro, en fin, cuando ya aparecen una serie de elementos, aparece eso, el héroe solar, que puede ser San Jorge perfectamente. Todo esto nos tenemos ya que remitir a la Edad Media, ¿sabes? Dentro del mundo occidental, ¿vale? Del mundo que conocemos nosotros. Nos tenemos ya que ir a la Edad Media, al siglo XIII, un personaje que hizo pues, biografías de muchos santos, ¿no? Estoy refiriéndome a Jacobo de la Vorágine. Él hizo esas leyendas áureas de muchos santos, y entonces, bueno, pues él le fue añadiendo una serie de elementos, y cuando toca la biografía, o más bien hagiografía de San Jorge, ¿sabes? Este santo de la Capadocia del siglo III, pues
empieza a añadir una serie de elementos que no se conocían hasta ese momento, hasta el siglo XIII, pero que de alguna forma va recogiendo datos que él ya había oído y va añadiendo otros que luego van pasando a la posteridad. Sobre todo van pasando a la iconografía que se hace de San Jorge. Entonces, básicamente, lo que él cuenta, esa leyenda áurea sobre San Jorge, aparte de que fue un mártir, en fin, de la época de Diocleciano y tal, bueno, él dice una de las intervenciones milagrosas de San Jorge. Con eso porque es un santo de la Capadocia que, sin embargo, en España luego tiene mucho predicamento. Ya sabes que en España y en el resto de Europa es el santo protector de muchas ciudades y de muchos países. En Reino Unido creo que también se le da... Claro, exactamente, ¿no? Está en muchos lugares, ¿no? Pues fíjate en Aragón, ¿no? En Barcelona, en fin. San Jorge pues tiene un protagonismo especial. Bueno, básicamente lo que dice Jacobo de la Vorágine en su leyenda áurea es eso, que en una ciudad llamada Silca, bueno, pues los habitantes estaban atemorizados por un enorme y fiero dragón que vivía en un lago cercano. Entonces, bueno, pues poco a poco le iba dando ovejas para que se alimentara y les dejaran en paz, pero llega un momento que se terminan las ovejas. Así que dice, bueno, pues habrá que alimentarle de alguna manera. Y entonces algún lumbrera, se le ocurre decir, bueno, pues doncellas que están más tiernas, ¿no? Entonces, claro, ¿pero qué doncellas? ¿Qué hijas? Pues echa un sorteo. Entonces, al que le toque, pues mala suerte, ¿no? Pues allá que va. Pero dentro de esos sorteos, uno de esos meses o años, pues le toca a la hija del rey. Y es una princesa, entonces bueno, pues el rey se opone, pero no le queda más remedio si no quiere que haya una revolución. Así que la princesa Cleodolinda, como así se llama dentro del relato de Jacobo de la Vorágine, pues va resignada, ¿no?, al sacrificio para ofrecer su cuerpo y su sangre al dragón y aplacar su ira, y de esta forma que deje al pueblo tranquilo durante una buena temporada. Bueno, pues cuando está a punto de ser devorada, imagínate qué ocurre. Aparece San Jorge montado en su caballo blanco y la salva, claro, efectivamente. Entonces hay el héroe y le pega un espadazo al dragón y de la sangre brotan rosas rojas que evidentemente San Jorge, que es un caballero, se lo regala. La festividad de San Jorge se regala la rosa roja. Claro, ahí lo tienes. Todo ligado. Ahí ya tienes los arquetipos de algo que se va produciendo posteriormente. O sea, cada 23 de abril en Barcelona, cuando se celebra el Día del Libro, que se hace en Barcelona sobre todo, en otros lugares también, pero en Barcelona se regala un libro y una rosa. La rosa tiene que ver con esta leyenda que te acabo de comentar. Así que, bueno, pues luego llevan al dragón hasta el pueblo y allí, pues ya sabes, el pueblo se convierte al cristianismo, pues gracias a esto que ha hecho San Jorge, o sea, con lo cual tiene una parte moralizante también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que sirve para que a partir del siglo XIII se vaya repitiendo esta leyenda con distintas variantes. Ya tengo una leyenda que ya se había producido y se repetía en el siglo XI, ¿no? En Occidente, en Siria, los cruzados ya estaban contando una leyenda parecida. Pero Jacobo de la Vorágine es como que la plasma, le da cuerpo, le da personalidad. Y como lo cuenta también, es decir, dentro de su literatura, pues se va difundiendo. Entonces ya no solo son los cruzados, sino, por ejemplo, los peregrinos del Camino de Santiago, pues van contando también este tipo de leyendas. Y se van haciendo imágenes de San Jorge. ¿Cómo aparece San Jorge? Bien, muchas de las presentaciones. Con una lanza, alanceando un dragón. Pero fíjate en un detalle, Rafa. Verás que el dragón, si tú visualizas ahora una imagen de San Jorge con el dragón está vivo o está muerto. Parece que está con la boca abierta, echando fuego. Está no vivo, estaría muy muerto. Claro, está vivo. Siempre que veas una imagen, igual pasa con San Miguel, verás que el dragón no está muerto. Esto es un detalle muy importante. Sí, o sea, porque el dragón, que estaría representando, pues eso, toda la parte oscura, la sombra nuestra, ¿no? La parte salvaje, la parte indómita. Es decir, lo que te está diciendo, en plan simbólico, es que no tenemos que matarle, tenemos que dominarle, tenemos que vencerle, tenemos que aplacarle. ¿Para qué? Porque en el fondo el dragón, desde el punto de vista de simbología, el dragón lo que nos está diciendo es que si somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, vamos a adquirir sabiduría, que es lo que pasa con Sigfrido. Sigfrido, los mitos nórdicos, en el Cantar de los Nibelungos, cuando por fin mata, entre comillas, al dragón, ¿no?, para rescatar a su amada, con la sangre del dragón, cuando él se baña, ¿sabes?, adquiere inmortalidad, pero también adquiere lo que se llama el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros es una metáfora, la metáfora de la sabiduría, es decir, adquieres el conocimiento de ti mismo y de la naturaleza que te rodea. Entonces eso es lo importante también del dragón. El dragón, una vez que tú le tienes dominado, eres más sabio. Por eso el héroe, cuando vuelve otra vez al pueblo, una vez que ha hecho
el mítico viaje del héroe, pasando una serie de pruebas y dificultades, cuando vuelve al pueblo, el héroe no solo viene como un triunfador, sino que viene como un chamán, viene con el conocimiento adquirido del viaje, del camino, de la experiencia, de las pruebas, de los retos, y también en la sangre lo que te está transmitiendo es que al bañarte en su sangre o beber su sangre, estás adquiriendo el conocimiento del dragón. Y el dragón, Rafa, está representando los 4 elementos. ¿Has visto que si tú ves una imagen de un dragón, qué tiene? Verás que... Fuego. Sí, claro, fuego, ¿por qué? Porque escupe fuego, ¿no? Evidentemente. Sí. Humo, El algunas agua veces por las fauces. Claro, o sea, el agua porque suele vivir en un lago. Sí, ¿no? es verdad, también vive en el lago. La tierra porque normalmente ese lago está bajo tierra, es Y subterráneo. lleva alas que vuela. Y es el aire. ¿Ves que tiene los 4 elementos? Por lo tanto, si tú dominas al dragón, estás dominando los 4 elementos de la naturaleza. Que de una forma arquetípica te estás dominando a ti mismo. Es decir, conocerte a ti mismo es conocer un poco la parte de la sombra para que la luz brille. Y la luz, ¿quién la representa? El héroe salvador. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, un poco dentro. Fíjate que la heráldica medieval, en la heráldica siempre se ha representado al dragón de muchas maneras, ¿no? El dragón siempre simboliza, pues eso, la némesis del héroe, pero no la contraparte, no lo que tienes que matar. Entonces, el dragón, el monstruo, la bestia, en general, simbolizan desafío de las fuerzas oscuras. Vamos a entrar en simbología, que yo sé que te gusta mucho, ¿no? Entonces, una vez que hemos dicho esto, si analizamos los distintos elementos que componen esta historia, que ya digo, es más que una historia, es más que una leyenda, es todo un mito y es un arquetipo, el dragón o el monstruo está simbolizando esas fuerzas oscuras, es dentro de la cosmología cristiana, es el mal, es el caos, es la bestia maléfica, densa, material, son los 4 elementos, pero a la vez es el guardián. Fíjate que los dragones lo que hacen es custodiar un tesoro, está guardando un tesoro que estamos hablando que sería el conocimiento. ¿Has visto que en muchas catedrales góticas o algunas iglesias, ermitas, aparecen en los capiteles dragones? Esos capiteles donde aparecen dragones están a la entrada, es decir, que normalmente te están diciendo, cuidado, estamos protegiendo este recinto sagrado. Lo mismo pasa en los templos orientales, sean budistas o sean taoístas. El dragón forma parte de ese elemento apotropaico, de ese elemento de defensa, de vigilancia, de protección. El santo, el héroe o el caballero sería la divinidad solar. Es decir, si estamos representando la parte oscura, sería el dragón, luego tiene que representar a alguien la parte luminosa, sería el héroe, que una vez cristianizado, pues ya sabes, se convierte en el santo de turno. Hay varios santos que se enfrentan, no solo San Jorge y no solo el arcángel San Miguel, hay otros santos por ahí. Luego estaría la princesa o la doncella, que sería la pureza del corazón, que ofrece su sacrificio de sangre para apaciguar la ira del dios oscuro y vengativo. Estaría el sorteo representa el destino, y luego estaría la recompensa. La recompensa es el héroe, es agraciado con la mano de la doncella. Cuando hablamos de la mano de doncella no estamos hablando de una cosa tal cual literal, ¿no? Ya, mira, como las películas de Walt Disney y luego se casan. No, estamos hablando de que uno representa el ánima y otro el animus, es decir, dentro de esa cosmovisión de Carl Gustav Jung. Bueno, pues coge la mano de la doncella o el tesoro. ¿Y el tesoro qué sería? El conocimiento perfecto que le procura luego poder, le procura felicidad y además tiene la obligación de transmitirlo, porque se convierte en un hombre sabio, se convierte en un chamán. Entonces, todo eso, fíjate la simbología que nos está dando el mito del héroe, la doncella y el dragón. Se dan una serie de elementos que se tienen que ir cumpliendo paso a paso y que, en el fondo, es un argumento que se repite desde siempre. En películas, en novelas, en cuentos, en óperas, El Anillo de los Nibelungos, por ejemplo, de Wagner. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de todo esto que estamos contando, que tiene más profundidad que una simple leyenda. Tiene tal profundidad que lo podemos ver desde El Señor de los Anillos hasta la película Alien. Si te das cuenta, Alien también, el monstruo también, ¿no? Que aparece en la nave, en el fondo. Y muchas sagas de dibujos animados o de manga japonés. Entonces, por eso, pero entendiendo esto, que yo creo que es fundamental, es como la columna vertebral, entendemos muchísimas cosas cuando se hace referencia a ese dragón. A ese dragón, repito, que no hay que matar, hay que dominar. No, ahí está. Ahí está. De alguna forma, pues también es una manera de poder transmitir ciertos conocimientos y ciertas situaciones
en diferentes tiempos de la historia. Son patrones de vida que se van repitiendo. Cambian, como hemos visto, de matices, que si el dragón es de un tipo o de otro. Pero lo básico es como tú dices, siempre lleva esa simbología de los 4 elementos. Interesante el tema que nos traes hoy, y afinando un poquito más esto, cómo podemos utilizar esta sabiduría o este medio, por decirlo así, de transmitir esa sabiduría en épocas modernas, algo que ya a la gente de ahora significa algo más, que a los que están empezando a estudiar el misterio de alguna forma les sirva esto, les explique algo. ¿Tú qué les dirías ya a nuestros tiempos? Sí, no, a ver, todo ya sabes que tiene su enseñanza, todo tiene su moraleja, ¿no? Y esto yo creo que la tiene. Bueno, aquí nos vamos un poco, pues eso, a lo del arquetipo de Carl Gustav Jung. El arquetipo, ya sabes que es el héroe, el sabio anciano, la doncella, el viaje. Ten en cuenta que en el fondo estamos hablando de un viaje iniciático que también que emprende el héroe. Vamos a imaginarnos que todos somos ese héroe, o sea, todos tenemos que iniciar un camino. Entonces, Joseph Campbell, como sabes, es uno de los referentes en esta historia, el que dividió el viaje del héroe en 17 pasos o etapas, luego se rebajaron a 12. Pero es como si fuera una obra de teatro. Imagínate que cada uno somos el protagonista y se podría dividir en 3 actos. Por una parte es la salida, es decir, cuando salimos de nuestra casa, de nuestra zona de confort, entonces tenemos que emprender las aventuras, ¿no?, que nos depara la vida. La iniciación, en el fondo el camino, tanto la suerte como las desgracias, como las pruebas, no deja de ser un camino de iniciación para mejorarnos y conocernos un poco más a nosotros mismos. Y por otra parte luego está el retorno, es decir, siempre el retorno al hogar, el retorno otra vez al paraíso perdido, a ese paraíso que te han expulsado, ¿no?, precisamente porque somos adultos y porque tenemos que ganarnos la vida por nuestra cuenta. Bueno, pues una vez cumplida la misión, por ejemplo, matar al dragón y saber a la doncella, o el reto que uno tenga a lo largo de la vida, pues llevas esa sabiduría adquirida tras la búsqueda y tras las experiencias, porque en el fondo ya sabes que estamos en este planeta para aprender y para compartir y para experimentar. No lo olvidemos, por eso hemos nacido aquí, en este planeta llamado Tierra. De eso se trata. Entonces, bueno, claro, entonces lo que hay que hacer es, el héroe, una vez que hemos superado estas pruebas, imagínate, esto es como todo, todos tenemos una misión que cumplir. Una vez que la hemos cumplido, una vez que hemos vencido al dragón, cuando hablamos de vencer al dragón es que por fin te has conocido a ti mismo, por fin sabes el papel que ocupas en esta vida, aquí y ahora. ¿Qué ocurre? Pues que ya eres como un maestro de los dos mundos. Eres un maestro entre el mundo material y el mundo espiritual. Has conocido la Gaia Ciencia, has conocido el lenguaje de los pájaros, conoces ese lenguaje simbólico que te permite entender muchos de los arcanos que para otras personas pues supone un sinsentido, ¿no? Entonces, ese maestro entre lo material y lo espiritual, entre el cielo y la tierra, entre lo profano y lo sagrado, es el que tiene luego que compartir ese conocimiento. ¿Cómo? Pues antes, acuérdate, pues era el abuelete que contaba sus historias, ¿no? O a través de libros, a través de cuentos, de relatos, de programas de radio, en fin, cada uno pues vas contando cosas que en el fondo es tu propia experiencia que a la vez sirven a otros. Y tu propia experiencia es efectivamente enfrentarte antes o después con la parte de tu sombra. Todos tenemos una parte oscura, una parte de sombra, una parte salvaje. Esa sería, dentro de una manera metafísica, nuestro dragón particular al que tenemos que dominar. ¿De acuerdo? Y luego, para que la gente no se olvide de todo esto, sabes que hay muchas fiestas populares en España, también en el resto del mundo, pero en España, donde aparecen dragones. Esos dragones, muchas veces junto con los gigantes y cabezudos, en el fondo lo que nos están diciendo es eso, es decir, cuidado, que el dragón está ahí, que el dragón es un animal mitológico, que el dragón, ¿por qué existe? Bueno, pues posiblemente porque fueron mal identificados ciertos huesos de dinosaurios que como nuestros antepasados no sabían muy bien qué eran, decían, estos son dragones. Vale, da igual que existiera o no existiera el dragón en épocas prehistóricas. El hecho es que el dragón, desde la parte que nos interesa a nosotros, es decir, desde la parte más simbólica, el dragón es lo que al que tenemos que enfrentarnos antes o después. Y ese dragón es lo que nos proporciona la enseñanza. Si el dragón nos vence a nosotros, señal de que no estamos preparados, señal de que nuestro camino iniciático no ha llegado a buen término, ¿vale? Pero si vencemos al dragón, sí que quiere decir que por fin nos hemos enterado un poco de qué pintamos aquí. Es
de qué rayos hacemos en este planeta, de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro ikigai, que diría un japonés, ¿no? Es decir, el por qué nos levantamos cada mañana y cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro interés y cuál es nuestro proyecto de vida. Bueno, pues en el fondo, antes o después nos tenemos que enfrentar con dragones. Y el dragón no tiene que ser un animal monstruoso. El dragón puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestra pareja. Es decir, en el fondo es aquello con lo que nos tenemos que enfrentar y al final, antes o después, como si fuera un espejo, nos tenemos que reflejar en lo mejor y lo peor que muchas veces nos produce y nos proyecta la vida humana. La vida humana no es un camino de rosas, no son las rosas que nacen exactamente de la sangre de un dragón, pero sí que cualquier experiencia, incluso por dolorosa que sea, sí que nos va a proporcionar un conocimiento. Entonces, si somos conscientes de eso, de lo que simboliza el dragón, de lo que es el viaje del héroe, de las distintas etapas que tenemos que ir pasando, evidentemente, antes o después llegaremos al conocimiento. Y el conocimiento, como bien sabe Rafa, es una de las partes esenciales para ser feliz. Y ser feliz no es para tener mucho, realmente es entender lo que somos. Claro, entender lo que somos. Y eso es la evolución desde mi punto de vista. Hay muchos paralelos que si lo vamos examinando hay otras piezas del puzzle que nos encajan. Se me ha venido a la mente también las esfinges, casi es un tipo de dragón, un guardián del conocimiento o de un lugar. Podemos decir también casi que los dragones pueden ser, pues, si tú lo ves así, nuestros miedos que en un momento dado tenemos que luchar contra ellos. No nos los vamos a cargar, por decirlo así, porque van a seguir ahí esos factores. Pero sin embargo, si los superamos, dependiendo cuál sea, porque podemos decir que hay muchos dragones, ¿no? Lo vamos superando, pues vamos a alcanzar ese conocimiento, ya sea pues por la experiencia, sea buena o sea mala que hayamos tenido en ese momento. Me viene también a la mente un poco, igual se sale un poco de tema, pero creo que algo, me he acordado de Fenelón, un teólogo francés. A ellos se les estaba presentando ahí un dragón muy grande. Realmente el desenlace acaba en la Revolución Francesa, porque estamos hablando de la época de Luis XIV y la debacle que se estaba montando en Francia. Y él de alguna forma empieza a ilustrar la idea de cuál sería una sociedad, vamos a decir, habla de una utopía, de una sociedad perfecta. Escribe, no recuerdo ahora, los viajes de Telémaco o las aventuras de Telémaco, creo que dependiendo de la edición es uno o es otro. Y de alguna forma da esa sabiduría y cómo luchar contra el dragón. Al final él tuvo que luchar contra el dragón porque también llevó parte de castigo por decir lo que quizás en un momento en la corte no era popular, aunque luego finalmente él fundó la frase libertad, legalité, fraternité, de lo que luego fue la insignia de la Revolución Francesa, aunque no la propició él. Hay muchos ejemplos que podemos ilustrarlo con esto que tú nos estás diciendo, con estos héroes, estos dragones y estas damas. Claro. No, ¿quieres resaltar alguna cosita más de...? Claro, está bien. ¿Alguna? Sí, claro, a ver, en el fondo se puede sacar, por eso lo bueno que tienen los mitos y los arquetipos es que luego le puedes sacar todo tipo de conclusiones en función también de tu vida privada. Es decir, esto es como cuando cuentas estos cuentos de la sabiduría oriental, ¿no? Que son como pequeñas píldoras concentradas de conocimiento y que cada uno luego interpreta en función de su estado anímico, de su momento evolutivo, ¿no? Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Es decir, si entendemos básicamente el simbolismo que yo he intentado expresar, ¿no?, brevemente en esta entrevista, entendemos muchas cosas. Por ejemplo, una de lo que mencionó Victoria Cirlot. Victoria Cirlot es una medievalista y una de las grandes expertas en simbología que tenemos en España. Bueno, pues ella decía que el dragón, claro, dentro de ese elemento en el que estamos describiendo, está guardando un tesoro. Dices, bueno, ¿qué tesoro está guardando un dragón? ¿No? Yo digo, bueno, pues evidentemente, si tú localizas al dragón, si tú le consigues dominar, si consigues a la vez que ese tesoro
aflore a la luz, es decir, que por fin sale a la luz, ese tesoro es al final nuestra propia riqueza, es nuestro destino. Fíjate tu programa, Fast Fatum de destino. En el fondo todos tenemos un destino que tenemos que averiguar. Bueno, pues el tesoro, desde este punto de vista simbólico, fast, que sea bueno. Y si fuese malo sería nefast o nefasto. Sí, no, pero bueno, el fatum efectivamente es el destino en el que estamos abocados. Ese destino en el fondo es nuestra propia misión. Y si al final hacemos bien las etapas que tenemos que cumplir, quieras o no quieras, todos tenemos que cumplir unas etapas en la vida, más largas, más cortas, más traumáticas o más placenteras, evidentemente ahí te encuentras un poco con ese tesoro. ¿El tesoro qué sería? Lo que dice Victoria Cirlot y lo que dicen muchos expertos en simbología. El tesoro es el conocimiento. O sea, el tesoro no son monedas de plata y de oro y gemas. No. El tesoro es el conocimiento. Entonces, ¿cómo se llega al conocimiento? Pues solo hay dos formas. Enfrentándote al dragón, no queda otra. Claro, y la ciencia infusa la tiene muy poca gente, o bien enfrentándote al dragón. Pero el dragón es la vida, es el camino, es el viaje, son los retos. Es lo que te dices, es esas situaciones, por ejemplo, que muchas veces son individuales y hay otras veces que son colectivas. Por poner un ejemplo, como esta pandemia del coronavirus, esto al final es algo que nos ha afectado a todos. Es un dragón de muchas cabezas que ha afectado a todos los países y cada uno lo ha enfrentado de una manera. Hay gente que se ha hundido, hay gente que se ha deprimido, hay gente que se ha arruinado por sus negocios, pero sin embargo hay gente que a este dragón llamado coronavirus, vamos a ponerlo, bueno, pues le ha servido de aprendizaje, le ha servido para decir, bueno, cuidado, que la vida al final no está hecha, que el destino te puede cambiar de la noche a la mañana. Que a algunos les ha sacado lo mejor de sí mismos. Claro, hay gente que le saca lo mejor y la gente que le saca lo peor. Pero y otros lo peor. Un enfrentamiento al que nos hemos tenido que enfrentar obligatoriamente, en este caso, cada uno lo ha enfocado de una forma distinta. A unos los ha hecho mejores, a otros peores. A uno les ha dado una oportunidad de vida y a otros les ha matado. Por desgracia, hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Bueno, estos son los dragones, ¿no? Estos son colectivos, pero hay otros dragones que son individuales, dragones que encontramos en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra rutina, a veces, en la rutina. Por ejemplo, Rafa es un dragón también. Esa rutina que poco a poco te va matando cuando no tienes... poquito a poco... expectativas. Claro, y poquito a poco es una forma de morir también lentamente. Por eso hay que muchas veces evitar la rutina. Hay que enfrentarse al dragón. El dragón no te tiene que dominar. El dragón, porque si te domina el dragón, lo que te está dominando es tu parte, ya te digo, más material, más oscura. Y sin embargo, nosotros, en general, todos somos seres de luz. Por lo tanto, es lo que tiene que brillar antes o después. Pero para que brille la luz, antes tienes que conocer la oscuridad. Si no, es muy difícil. Esto es como todo, ¿no? Para que te guste algo, antes habrá que probar algo que no te gusta para saber la diferencia. Bueno, pues esta es la dualidad entre el bien y el mal, y esto es lo que se da en todas las películas, ¿no? Del Señor de los Anillos, de cualquier saga en la que verás que siempre se enfrentan unos héroes y unas personas que intentan eliminar o apaciguar esa luz o esa evolución del ser humano. Entonces, en el fondo, es la historia del ser humano como colectividad, como humanidad o como individualidad. En el fondo son lo que tú tienes que ir enfrentándote poco a poco. Por eso siempre me ha llamado la atención ese mito del héroe, del dragón, la doncella. No siempre aparece, pero también es el elemento en el que tú te tienes que reconciliar. Esa parte que todos tenemos masculina y femenina, ese yin y yang. Eso es lo que está representando también la doncella. Pues digo que es un aspecto que no hemos desarrollado, pero hombre, yo creo que todos tus oyentes saben perfectamente que por ahí van los tiros, ¿no? Que va un poco por lo que comentó Carl Gustav Jung en su momento, y que ese es el ánima y el animus que tenemos que complementar, nunca enfrentar, siempre complementar. Muy bien, Jesús, el mito del héroe, el dragón y la doncella, es interesante. Cada uno esperemos que le haya llegado de alguna forma. De alguna forma también el conocimiento se pone al alcance de todos. Muchos van a leer la historia esta de su mito, su héroe, su doncella, y va a leer más adelante en la misma historia y le va a dar otro mensaje, dependiendo ya de la evolución de cada uno. Por eso esto quiere decir que también es un método que se ha utilizado por los sabios, vamos a decirlo así, durante mucho tiempo a lo largo de la historia, y al final está funcionando. Muchas gracias, Jesús. Esperamos poderte tener pronto una vez más con nosotros
con este conocimiento y bueno, quien quiera seguir sabiendo algo más, aquí nuestro compañero de Jesús Callejo, pues ya sabe dónde encontrarle. Fácil de encontrar. Muchas gracias, Jesús, por tu aportación al programa. Nada, muchas gracias a ti, Rafa. Ha sido un placer. Nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Adiós, adiós.